Segundo de Macabeos 4. El ya mencionado Simón, que se había hecho delator de las riquezas del templo y de la patria, calumniaba a Onías como si éste hubiese sido el que había golpeado a Heliodoro y el artífice de sus males. Se atrevía a llamar conspirador contra el gobierno al benefactor de la ciudad, guardián de su propio pueblo y celoso cumplidor de las leyes. Como la enemistad había llegado hasta el punto de que uno de los hombres de confianza de Simón cometiera asesinatos, Onías, viendo el peligro de una guerra civil y que Apolonio, hijo de Menesteo, estratega de Celesiria y Fenicia, animaba la maldad de Simón, se hizo conducir hasta el rey, no para convertirse en acusador de los ciudadanos, sino buscando lo que convenía a todo el pueblo, al bien común y a cada uno en particular. Veía que sin la intervención del rey era imposible alcanzar la paz en aquellos asuntos y que Simón no cesaría en su locura. Pero una vez muerto Seleuco y habiendo recibido el reino Antíoco, llamado Epífanes, Jasón, hermano de Onías, adquirió para sí el sumo sacerdocio mediante corrupción, pues en una conversación había prometido al rey 360 talentos de plata y otros 80 talentos recaudados aparte. Además de esto, se comprometía por escrito a pagar 250 si se le concedía establecer bajo su autoridad un gimnasio y una efebía, e inscribir a los de Jerusalén como antioquenos. Después de acceder al rey y de obtener de él el mando, enseguida empezó a cambiar las costumbres de sus compatriotas según los modos griegos. Dejó de lado los humanitarios decretos reales establecidos por mediación de Juan, padre de Eupólemo, que había gestionado la alegación de amistad y colaboración con los romanos, y abolió los legítimos derechos ciudadanos, introduciendo nuevas costumbres contrarias a la ley. Fundó a su gusto un gimnasio debajo de la misma Acrópolis e indujo a los jóvenes más distinguidos a llevar el petaso. Era tal el auge del helenismo y el incremento de las costumbres extranjeras, a causa de la extremada maldad del impío y no sumo sacerdote Jasón, que los sacerdotes ya no se dedicaban celosamente al servicio del altar, sino que sintiendo desprecio por el templo y olvidándose de los sacrificios, tan pronto se hacía la llamada del disco, se apresuraban a participar en los ejercicios de la palestra contrarios a la ley. No concedían valor alguno al honor de la patria, sino que consideraban los honores griegos como los mejores. A causa de esto se vieron envueltos en una situación difícil, ya que sus enemigos y verdugos eran precisamente aquellos cuyas instituciones emulaban y a los que querían imitar en todo. Pero no queda impune al actuar impíamente contra las leyes divinas, como lo mostraría el periodo que siguió. Se celebraban en Tiro los juegos quinquenales con la presencia del rey, y el impío Jasón envió como representantes desde Jerusalén a algunos antioquenos con 300 dracmas de plata para el sacrificio a Hércules, pero los que los llevaban decidieron no emplearlas para el sacrificio porque no era conveniente, sino destinarlas a otros gastos. Así sucedió que lo que iba destinado por el que lo enviaba para el sacrificio a Hércules, por decisión de los que lo llevaban, fue dedicado a la construcción de trirremes. Habiendo sido enviado Apolonio, hijo de Menesteo, a Egipto para la entronización del rey Filometer, Antíoco, conocedor de que aquel se había vuelto hostil a su gobierno, comenzó a preocuparse de su propia seguridad. Por eso se llegó a Jope y se presentó en Jerusalén. Fue recibido con magnificencia por Jasón y por toda la ciudad, y conducido entre antorchas y aclamaciones. Después marchó con su ejército a Fenicia. Pasados 3 años, Jasón envió a Menelao, hermano del mencionado Simón, a llevar el dinero al rey y a presentarle un memorándum de las cosas necesarias. Pero este, después de presentarse al rey y ser obsequiado como si fuera una autoridad, consiguió para sí el sumo sacerdocio, superando en 300 talentos de plata la oferta de Jasón. Y recibidos los poderes reales, se presentó de regreso sin llevar consigo nada digno del sumo sacerdocio, sino más bien las disposiciones de un cruel tirano y la ferocidad de una bestia salvaje. Jasón, que había traicionado a su propio hermano, fue a su vez traicionado por otro, y fue obligado a huir a la región de Amanítide. Menelao ejercía el poder, pero no pagaba regularmente nada del dinero prometido al rey. Habiéndole hecho la reclamación Sóstrates, gobernador de la Acrópolis, a quien correspondía la recaudación de los impuestos, los dos fueron llamados por el rey con este motivo.
Menelao dejó como sustituto en el sumo sacerdocio a su hermano Lisímaco, y Sóstrates dejó a Crates, comandante de los chipriotas. Estando así las cosas, sucedió que los habitantes de Tarsos y de Malos se rebelaron porque habían sido entregados como regalo a Antióquida, concubina del rey. El rey partió a toda prisa a poner en orden la situación, dejando como sustituto a Andrónico, uno de sus dignatarios. Entonces Menelao, pensando que tenía delante una buena ocasión, sustrajo algunos objetos de oro pertenecientes al templo y se los regaló a Andrónico. Después se llegó a saber que otros los habían vendido en Tiro y en las ciudades de alrededor. Onías se lo reprochó tras haberse cerciorado de ello y tras haberse retirado a un lugar con derecho de asilo en Dafne, cerca de Antioquía. Por eso Menelao, tomando a solas a Andrónico, le pidió que suprimiera a Onías. Aquel fue a donde estaba Onías y, dándole confianza mediante engaños y ofreciéndole con juramento la mano derecha, a pesar de que era mirado con recelo, le persuadió que saliera del lugar con derecho de asilo y al momento lo mató sin respetar en nada la justicia. Por tal hecho, no solo los judíos, sino también muchos de los demás gentiles se indignaron y se entristecieron por el injusto asesinato de aquel hombre. Cuando el rey regresó de las regiones de Cilicia, los judíos de la ciudad, junto con los griegos que también odiaban el mal, se acercaron a quejarse de que se hubiese dado muerte a Onías sin causa alguna. Antíoco, con el alma entristecida y movido por la compasión, llorando la prudencia y la gran moderación del difunto y ardiendo en furor, inmediatamente quitó la púrpura a Andrónico, le desgarró las vestiduras y lo condujo por toda la ciudad hasta el mismo lugar donde él había dado muerte impíamente a Onías. Allí borró del mundo al asesino, dándole el Señor el castigo merecido. Se habían cometido muchos robos sacrílegos en la ciudad por parte de Lisímaco, con consentimiento de Menelao, y al divulgarse la noticia la multitud se reunió y se enfrentó a Lisímaco cuando ya habían desaparecido muchos objetos de oro. La multitud estaba exaltada y llena de ira. Entonces Lisímaco armó a unos 3000 hombres y comenzó a actuar violentamente bajo la dirección de un tal Aurano, avanzado en edad y no menos en locura. Cuando vieron la agresión de Lisímaco, unos se proveyeron de piedras, otros de estacas de madera, algunos incluso tomaron puñados de ceniza que había por allí y en medio de una gran confusión arremetieron contra los que rodeaban a Lisímaco. De esta forma causaron heridas a muchos de ellos, derribaron a otros y pusieron en fuga a todos. Al ladrón sacrílego lo mataron junto al gazofilacio. A causa de estos sucesos se comenzó un juicio contra Menelao. Cuando llegó el rey a Tiro, los 3 hombres enviados por el Consejo de Ancianos hicieron su alegación ante él. Menelao, a punto ya de verse perdido, prometió abundante dinero a Ptolomeo Dorimenes para que convenciera al rey. Entonces Ptolomeo llevó aparte al rey a una columnata como para refrescarse y le hizo cambiar de parecer. Al que era la causa de todo el mal, lo absolvió de las acusaciones y aquellos infelices, que incluso si hubiesen hablado antes citas, hubiesen sido declarados inocentes, a estos los condenó a muerte. E inmediatamente sufrieron el injusto castigo quienes habían defendido la ciudad, el pueblo y los objetos sagrados. Por eso los mismos habitantes de Tiro, que odiaban el mal, proveyeron magnánimamente lo necesario para sus sepulturas. Menelao, en cambio, permaneció en el cargo a causa de la avaricia de los poderosos, creciendo en maldad y convertido en el gran traidor de sus conciudadanos. Siracida 51, 1:18. Te glorificaré, Señor Rey, te alabaré, Dios mi Salvador. Daré gracias a tu nombre porque has sido mi protector y mi ayuda, y has librado mi cuerpo de la perdición, del lazo de lengua alevosa, de labios que profieren mentiras, y has sido a mi auxilio frente a mis adversarios. Y me has librado según tu gran misericordia y por tu nombre de los lazos preparados para devorarme, de manos de quienes acechaban mi vida, y de las muchas tribulaciones que sufría, del sofoco de la llama que me envolvía, y así en medio del fuego no fui abrasado, del profundo seno del Hades, de lengua impura y de palabra falsa, y de los dardos de lengua injusta. Mi alma estaba próxima a la muerte, y mi vida tocando ya el fondo del Hades. Me cercaban por todas partes y nadie me ayudaba. Miraba pidiendo socorro a los hombres, y no lo había, pero me acordé de tu misericordia, Señor, y de tus beneficios de siempre, ya que tú libras a cuantos confían en ti y les salvas de manos de los malvados. Y elevé desde la tierra mi súplica y recé para que me libraras de la muerte. Invoqué al Señor, tú eres mi Padre. No me dejes sin ayuda en días de tribulación, en el tiempo de los orgullosos. Alabaré siempre tu nombre sin cesar.
te entonaré cantos de acción de gracias. Mi oración fue escuchada, pues tú me salvaste de la ruina y me libraste del tiempo malo. Por eso te daré gracias y te alabaré, bendeciré el nombre del Señor. Poema sobre la búsqueda de la sabiduría. Cuando aún era joven, antes de andar errante, busqué con sinceridad la sabiduría en mi oración. Apocalipsis 14, 15, 8. Apocalipsis 14. Entonces en la visión el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que llevaban escrito en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Y oí una voz del cielo semejante al ruido de muchas aguas y al estruendo de un gran trueno. La voz que oí era como el canto de citaristas que tañían sus cítaras, cantando un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico más que aquellos 144.000 que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancillaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y no se halló mentira en su boca, no tienen mancha. Y vi a otro ángel que volaba en lo alto del cielo llevando un evangelio eterno para anunciarlo a los que habitan en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo con voz fuerte: Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: Cayó la gran Babilonia, aquella que dio de beber el vino del furor de su fornicación a todas las naciones. Le siguió otro ángel, el tercero, diciendo con voz fuerte: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, éste también beberá el vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos, y no tienen descanso de día ni de noche los que han adorado a la bestia y a su imagen, y cualquiera que haya recibido la marca de su nombre. En esto consiste la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: Escribe, bienaventurados los muertos que desde ahora mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. Entonces en la visión apareció una nube blanca, y sobre la nube sentado uno, semejante a un hijo de hombre, con una corona de oro sobre la cabeza y una hoz afilada en la mano. Y otro ángel salió del templo, gritando con voz fuerte al que estaba sentado sobre la nube: Mete la hoz y siega, que ha llegado la hora de segar, porque está en sazón la mies de la tierra. El que estaba sentado sobre la nube acercó la hoz a la tierra y quedó segada la tierra. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando él también una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y clamó con voz fuerte al que tenía la hoz afilada: Mete la hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. Acercó el ángel la hoz a la tierra, vendimió la viña de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, a lo largo de 1600 estadios. Apocalipsis 15. Vi en el cielo otro signo grande y admirable: 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas culmina la ira de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que vencieron a la bestia y a su imagen y al número de su nombre, que estaban de pie sobre el mar de cristal llevando las cítaras de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y se postrarán en tu presencia, porque tus juicios se han manifestado. Y continuó la visión. Se abrió en el cielo el templo de la tienda del testimonio, y salieron del templo los 7 ángeles y con las 7 plagas. Iban vestidos de lino puro y brillante, ceñidos con cinturones de oro a la altura del pecho. Entonces uno de los 4 seres dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su fuerza.
Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles.